Hola, buenos días. El día de hoy hablaremos un poco sobre el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa es un abogado y político mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2012. Fue un miembro del partido Acción Nacional, conocido por sus siglas PAN, durante 30 años antes de abandonarlo en noviembre de 2018. Tomando en cuenta, Calderón obtuvo 2 maestrías y siguió trabajando dentro del PAN mientras era un importante partido de la oposición. Calderón se desempeñó como presidente nacional del partido, diputado federal y secretario de Energía en el gabinete de Vicente Fox. Sirvió en el gabinete de dicha administración hasta su renuncia para postularse para la presidencia y aseguró la nominación de su partido. Ahora mis compañeros hablarán sobre todo lo ocurrido en su sexenio. Política económica de Felipe Calderón. En política económica se pueden señalar como elementos positivos, ya que durante el sexenio calderonista se vivió la inflación más baja de la historia, algo que jamás se había visto. Una acumulación de récords de reversas internacionales y también una deuda pública estable. Lo implicó bajos ingresos, reducida la productividad y carencia de seguridad social y servicios. Así que fue una de las personas ocupadas 73,1%, 35,9 millones percibió ingresos de entre 1 y 5 salarios mínimos generales, ya que también la población desocupada pasó de 1,6 a 2,5 millones del 2007 al 2012. Después, ya por último, el número de foro internacional que el lector sostiene lo propuso como objetivo de reunir los tipos de trabajos que desde diversas perspectivas hacían una evaluación detallada y fue profunda más que nada del sexenio de Felipe Calderón. Política social. Aún entre conflictos postelectorales y armados, Felipe Calderón realizó cambios e implementó políticas de desarrollo social. Al igual que en el sexenio anterior, el gobierno de Calderón planteó una estrategia de desarrollo social cuyo objetivo era coordinar las acciones del gobierno federal, evitando la dispersión, la subutilización de los recursos públicos y la complementariedad de los tres órdenes de gobierno. Dicha estrategia fue nombrada Vivir Mejor, dado que el propósito de la política social era instrumentar acciones dirigidas a corregir las distorsiones distributivas del mercado, igualar las oportunidades y garantizar una vida digna para los mexicanos. Vivir Mejor se enfocó en 3 líneas de acción: desarrollo de capacidades básicas, consolidación de una red de protección social y el establecimiento de puentes comunicadores hacia un desarrollo económico sostenido y sustentable. La estrategia planteó vincular la política económica con las políticas sociales para ampliar las oportunidades de trabajo e ingreso en los hogares. Al igual que otros periodos presidenciales, el sexenio calderonista tuvo programas sociales emblemáticos: Oportunidades, Seguro Popular y 70 y más, que incluso se consideraron prioritarios para contar con proporciones considerables del gasto público social. Aunque significó una continuidad en la política social, el programa Oportunidades tuvo modificaciones para atenuar los efectos de la crisis económica mundial del 2008. El segundo de los programas, Seguro Popular, el cual tuvo modificaciones como la incorporación del seguro médico para una nueva generación. Y por último, el tercer programa se inició en 2007, el programa de atención a los adultos mayores de 70 años y más en zonas rurales, que se conoció como 70 y más. El programa surgió con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, con una pensión económica de tipo no contributivo y con acciones para atender el deterioro de la salud física y mental de dicha población. Política educativa. Tenemos que hablar de la política educativa de Felipe Calderón. Tenemos que resaltar también a la Alianza por la Calidad de la Educación, ACE, que fue la que estableció las plazas de nueva creación en las escuelas públicas. Mediante el programa de la reforma educativa, se fortaleció la autonomía de gestión y la infraestructura física de las escuelas públicas de educación básica con mayores carencias. Asimismo, asignaron bases a maestros a través de un examen para
pues asignar a los maestros. También durante ese periodo crearon más de 9.500 estancias infantiles bajo el modelo de subrogación por Instituto Mexicano del Seguro Social, que se beneficiaron 267,000 mujeres trabajadoras. Lo que propuso la reforma educativa de Felipe Calderón: primero, firmó la Alianza para la Calidad Educativa con el CNTE. Con esa propuesta, Felipe Calderón, con la Alianza para la Calidad Educativa entre el Gobierno Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el objetivo fue transformar y mejorar la enseñanza para niños y jóvenes de todo el país. La iniciativa encaminada a impulsar una transformación por la calidad educativa, y el objetivo principal de esta alianza es propiciar e inducir una amplia movilización en torno a la educación. También era invertir la infraestructura y material educativo de vanguardia para que nuestros niños y jóvenes puedan integrarse a la sociedad del conocimiento. Ampliar también la cobertura en los niveles preescolar y secundaria, impartir una educación con formación integral que impulsa valores democráticos, cívicos, de cuidado al medio ambiente, deportivos, artísticos y el gusto por la lectura. Establecer la opción de escuelas de educación básica con horario extendido y garantizar escuelas seguras, sin drogas y sin violencia. Ahora hablaremos sobre la creación de instituciones de Felipe Calderón. Entre las aportaciones del expresidente es importante resaltar que se puso en marcha un programa especial para educación abierta y a distancias para nivel universitario. La educación media superior es ya de carácter obligatorio y se puso en marcha el programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. Se impulsó también la prueba enlace, es la evaluación nacional del logro académico en centros escolares desde el 2006, esto pues para evaluar primaria, secundaria y último grado de bachillerato. En el sexenio del expresidente de la República se anunció también la reforma educativa de Felipe Calderón, esto pues la Alianza por la Calidad de la Educación. Con ella, según el gobierno federal, se propone impulsar una transformación por la calidad educativa. La reforma establece estándares para mejorar los contenidos de las asignaturas en los distintos niveles educativos y brindar los materiales necesarios para una mejor enseñanza. A finales del 2012, Felipe Calderón terminó su gestión con la aprobación de la reforma laboral, en la cual sería la primera de varias reformas estructurales como la educativa, entre otras, que fueron aprobadas e implementadas en la administración de Enrique Peña Nieto. Así que, para ya finalizar este tema de creación de instituciones de Felipe Calderón, nos dimos cuenta que sus aportaciones fueron buenas, pues dio una reforma de los contenidos y los materiales educativos de la educación básica y media. También se concluyó la actualización de todos los libros gratuitos para la educación primaria, se dio la edición de libros en lenguajes indígenas y sus variantes, esto pues como material esencial para la educación bilingüe. Política exterior. Como bien entendemos, Calderón ingresó al mandato en el año de 2006 y asimismo, ya en el cargo de presidente, realizó una gira por Europa, entrevistándose con el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y los primeros ministros de Gran Bretaña, Tony Blair, de Alemania, Angela Merkel, y en la toma de posesión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Los días 13 y 14 de marzo del 2007, recibió a Bush en la ciudad de Mérida, Yucatán. En ese mismo año de 2007 empezó una gira por Europa, reuniéndose con el Papa Benedicto, con el primer ministro italiano Romano Prodi y con el ministro de Justicia italiano. Todo esto en Roma. Posteriormente se dirigió a Milán y después a París, donde se reunió con el presidente Nicolás Sarkozy. Asistió a la cumbre de los G8 en Alemania como parte del diálogo ampliado con el G5, es decir, los países emergentes, México, Brasil, India, Sudáfrica y China. En 2007 y 2008 participó en la cumbre de los líderes de América del Norte, en Montebello, Canadá, sosteniendo una reunión trilateral con el primer ministro canadiense Stephen Harper y el presidente de los Estados Unidos de aquel entonces, George Bush, así como reuniones bilaterales con cada uno de ellos. En el año de 2007 se efectuó la reforma electoral, en la cual renovó la totalidad de los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral, estableciendo limitantes para los partidos políticos y asociaciones civiles para contratar espacios publicitarios en televisión y radio, además en propagación a favor o en contra de determinados candidatos o propuestas políticas. Respecto al tema nacional, creó la reforma migratoria, en la cual hizo de la reforma una de sus principales prioridades. Asimismo, en el año de 2008, él y el Congreso
mexicano aprobaron un proyecto de ley que despenaliza la inmigración indocumentada a México. Asimismo, personalmente él expresó su esperanza de que se hiciera algo para aclarar el estado de los inmigrantes mexicanos indocumentados desde los Estados Unidos de aquel entonces. Antes de reunirse con Bosch, en marzo de 2007, Calderón expresó abiertamente su desaprobación de construir un muro entre las dos naciones. Después de que el Senado de los Estados Unidos rechazó el proyecto de ley de inmigración unilateral, el presidente Calderón calificó la decisión de error grave. Y pues podemos entender que en general Felipe Calderón pudo reflejar una política de mayor presencia ante los escenarios globales e hizo valer a sí mismo más a México. Al ocurrir la crisis económica del 2008, México llegó a un margen más amplio de la maniobra y opinión sobre asuntos exteriores. En conclusión, fue un gobierno prepotente y se podría comentar que fue el sexenio de la muerte a nuestro parecer. Aún así haya tenido las aportaciones hacia la educación y haya mejorado la manera en cómo se llevaba a cabo durante los sexenios pasados. Claro, fue un punto bueno a su favor, ayudando a las familias con las becas que él otorgaba. Pero ¿a qué costo? Al costo que la inseguridad aumentara cada vez más y los mexicanos no se pudieran sentir a gustos ni seguros en su propio país. Se ha llegado al final de nuestra presentación y el equipo de los fans les agradece por su atención. Espero haya sido de su total agrado.